Hola de nuevo, en el apartado de tópicos selectos de obstetricia, hoy vamos a revisar el tema de sífilis y embarazo y espero que les agrade. Definición. La sífilis es una infección sistémica y crónica. Es causada por el Treponema pallidum, una espiroqueta que es móvil y de carácter extracelular. Epidemiología. En Norteamérica se estima una tasa de 63 casos por cada 100.000 embarazos, comentando que en los últimos 5 años ha habido un aumento de más del 20%, factor de riesgos, edad joven, etnia hispanoamericana, estado socioeconómico bajo, una población con baja orientación sexual, una mujer embarazada que no haya tenido derecho a un control prenatal y el uso de drogas o antecedentes sexuales de promiscuidad. La infección tiene diversas fases que han sido bien definidas. Son incubación, sífilis primaria, secundaria latente y terciaria. El periodo de incubación comienza al contacto con la espiroqueta, puede ser por contacto sexual, por sangre o vía vertical en el embarazo. La duración de este periodo de incubación depende mucho del estado inmunológico del huésped, variando de 10 hasta 90 días, con una media descrita de 21 días. La sífilis primaria se caracteriza por presentar los síntomas característicos de cualquier afección general o sistémica, malestar general, anorexia, astenia y adinamia. Sin embargo, lo más característico de la sífilis primaria es el signo del chancro clásico duro, también referido como chancro sifilítico. Es una ulceración indolora con un centro plano y un borde elevado. Este borde va a ser rojizo. La lesión por dentro o en el centro va a ser firme con un tono blanquecino o ligeramente rojo. Generalmente el diámetro es de medio a 2 centímetros y se acompaña con adenopatía inguinal indolora, generalmente ipsilateral, aunque en ocasiones puede ser bilateral. En el caso de la fase primaria, es de difícil detección, ya que las úlceras o las lesiones se pueden encontrar en el introito vaginal o dentro de esta misma, por lo que al ser generalmente indoloras, difícilmente una paciente puede detectar que tiene esta infección. La resolución espontánea se observa en 3 a 6 semanas, incluso en las pacientes que no tienen tratamiento. Por eso se considera una prueba al estado inmunológico de la paciente, ya que de postergarse esta resolución se puede pensar en un inmunocompromiso. La sífilis secundaria es una enfermedad que se caracteriza por una replicación severa de las espiroquetas con una diseminación sistémica. Se le conoce como espiroquetemia. Debido a esto puede ocasionar cualquier tipo de síndrome, ya que la espiroqueta se va a encontrar en básicamente todos los tejidos orgánicos de la paciente. Esta fase se presenta 4 a 10 semanas posteriores a la resolución del chancro primario. En el 90% de los casos, siendo la clínica más frecuente, se encuentra un síndrome dermatológico caracterizado por un exantema maculopapular no pruriginoso que comienza en tronco, cara anterior, se disemina a brazos al resto del cuerpo y afecta de forma característica a las palmas y a las plantas. El 70% de las pacientes va a cursar con síntomas constitucionales como fiebre, faringitis, artralgias y mialgias. El 40% tendrá datos en el sistema nervioso central, pueden presentar incluso una meningitis aséptica sifilítica y también presentarán linfadenopatía generalizada, la cual será dolorosa. Debido a todos estos síntomas de carácter sistémico, tradicionalmente se ha conocido la sífilis secundaria como la gran imitadora, ya que puede confundir un diagnóstico a básicamente cualquier infección viral, bacteriana, incluso cuestiones autoinmunes, reumatológicas. La sífilis secundaria tiene una resolución espontánea de 2 a 6 semanas de su presentación y evidentemente en pacientes inmunocomprometidos esta resolución no se presentará de forma adecuada. La sífilis latente es aquella etapa que se caracteriza por un control de la infección por el sistema inmune, es decir, habrá una compensación entre el aumento de la función inmunológica y una disminución de los niveles séricos de las espiroquetas. Esta sífilis latente se clasifica en latente temprana cuando no han pasado 12 meses desde la prima infección o como sífilis latente tardía cuando ya han pasado un año de la prima infección. Evidentemente esto es subjetivo y muchos pacientes ni siquiera reconocen cuándo fue el inicio de la infección primaria. Se estipula que el 20 al 25% de las pacientes en esta etapa presentan síntomas inespecíficos. Frecuentemente se habla de ciertas expresiones dermatológicas, pero sobre todo síntomas sistémicos inespecíficos, fiebre, faringitis, astenia y adinamia. Ya en esta paciente, particularmente en la latente tardía, los pacientes no se consideran contagiosos vía sexual, sin embargo puede darse la transmisión vertical hacia el feto durante el embarazo o incluso por contacto con sangre de la paciente infectada.
La sífilis terciaria es una fase que se va a caracterizar por complicaciones derivadas de esta infección crónica en los diversos tejidos de los sistemas del organismo. Sin embargo, se presenta clínicamente solamente en un tercio de los pacientes que no han tenido un tratamiento o que han tenido un tratamiento fallido, y se va a desarrollar posterior a varios años. Se ha descrito una media de entre 20 a 50 años, de tal forma que es bastante variable. El 50% de los pacientes con sífilis terciarias tendrán afectaciones a las que se les puede denominar benignas, como las gomas. Sin embargo, vemos en esta imagen que no es algo tan benigno como tal. El 25% complicaciones cardiovasculares severas, hace una endoarteritis generalmente en la capa media de la aorta, generando aneurismas que pueden causar complicaciones agudas vasculares que llevan a la muerte. El 25% restante puede cursar con la conocida neurosífilis, que no es más que la afección del sistema nervioso central por una infección por Treponema pallidum. Es importante aclarar que cualquier fase se puede acompañar de neurosífilis, debido a que ya entendemos que desde el principio se trata de una infección sistémica. Afortunadamente, desde 1940, con la implementación de los antibióticos y en los últimos 30 años, ha habido poca incidencia de esta sífilis terciaria por el uso de estos antibióticos. ¿Cómo vamos a evaluar a una paciente durante el embarazo respecto a su probable infección por Treponema pallidum? El escrutinio debe ser universal. En la primera consulta prenatal, de hecho en el primer trimestre, todas las pacientes embarazadas deben de evaluarse, ya sabemos, con una prueba que trate de identificar la infección por Treponema pallidum, incluyendo otras como VIH y el resto de paraclínicos de primer trimestre. Se puede repetir este escrutinio a las 28 semanas y al término del embarazo para tratar de asegurar una buena vigilancia de esta paciente. El diagnóstico de la sífilis se basa principalmente en la clínica, ya que esta nos permitirá orientarnos de forma adecuada dependiendo de las fases en las que encontremos a la paciente. Sin embargo, siempre será adecuado contar con estudios de laboratorio que permitan no solamente hacer el diagnóstico, sino llevar a cabo el seguimiento de esta paciente. Del lado derecho tenemos las pruebas no treponémicas. Principalmente se basan en la detección de cardiolipinas, las cuales se piensan que se encuentran en el interior del treponema y también son liberadas por las células que son afectadas por esta espiroqueta, de tal forma que no se está detectando de forma directa algún antígeno del treponema, sino el daño que éste pueda estar ocasionando. La que se encuentra disponible es la Venereal Disease Research Laboratory, el VDRL, y la reagina rápida plasmática, o RPR. Algo importante de comentar es que estas pruebas no treponémicas con el tratamiento se van a negativizar. Esta negativización puede tardar de 1 a 2 años, con un porcentaje de menos del 20% de estas pacientes que pueden permanecer positivas pero con títulos bajos. Mientras que en las pruebas treponémicas, básicamente el 85% de los pacientes que hayan tenido una infección persistirán con positividad de estas pruebas a pesar de que el tratamiento haya sido exitoso. En cuestión de las pruebas treponémicas, son estudios que van a medir de forma directa algunos anticuerpos que se puedan medir respecto al Treponema pallidum. Tenemos al TPPA, Treponema pallidum protein agglutination, tenemos inmunoensayos químicos, inmunoensayos enzimáticos, tenemos el FTABS o Fluorescent Treponema Antibody Absorption. Igualmente importante comentar que las pruebas no treponémicas, particularmente la RPR, pueden presentar falsos positivos durante el embarazo de aproximadamente el 1%, lo que les hace un buen método de escrutinio. En general, la VDRL y la RPR cuentan con una especificidad del 97 al 99%. Por su parte, las pruebas treponémicas igualmente cuentan con una alta especificidad del 97 al 99% en su conjunto. Sin embargo, los inmunoensayos químicos e enzimáticos cuentan con una alta tasa de falsos positivos, del 40 hasta el 80% de los casos. Resulta lógico entender que si las pruebas no treponémicas son las que se van a negativizar en respuesta al tratamiento, serán las que me sirvan para llevar a cabo el seguimiento, el cual será a los 3 y a los 6 meses de completar el tratamiento. Se va a hablar de un éxito en respuesta al tratamiento cuando haya una disminución de al menos 4 veces la dilución del VDRL, pero sobre todo del RPR. En cuanto a los otros estudios, se habla generalmente de las metodologías directas. Estas en general son muy caras, son poco accesibles y en algunos casos solo pueden ser realizadas cuando se lleva a cabo la evaluación de una paciente en la primera fase, ya que, por ejemplo, la microscopía en campo oscuro o la reacción en cadena de polimerasas se pueden llevar a cabo con el exudado de las secreciones de las lesiones primarias.
no así en el resto de las fases, por lo que siempre se recomienda un escrutinio con pruebas serológicas. Esta es una tabla en la que podemos observar las diferentes pruebas directas e indirectas para el diagnóstico de la sífilis. Como ya comentamos, los métodos de detección directa pueden ser la inoculación en animales, el campo oscuro, la PCR, la inmunofluorescencia directa o inmunohistoquímica. Las pruebas serológicas, que son las que nosotros vamos a utilizar, vemos que son aquellas no treponémicas como la RPR o la VDRL, que son aquellas inespecíficas recomendadas para un primer screening, y ya como métodos confirmatorios tenemos aquellos test treponémicos específicos. Ya comentamos que los ensayos de quimioluminescencia y enzimáticos tienen altas tasas de falsos positivos, por lo que se recomienda una prueba de confirmación con TPPA o con el FTA-ABS. Aquí podemos observar el algoritmo tradicional para el escrutinio de las pacientes durante el embarazo. A toda paciente en primer trimestre o a aquella que presente una clínica sugestiva de infección por sífilis, le llevaré a cabo una prueba no treponémica que será cuantitativa. Ya vimos que puede ser el RPR o el PDRL. Si esta prueba sale negativa, se descarta de facto que la paciente pueda tener infección con Treponema pallidum. Sin embargo, si esta sale reactiva, es necesaria una prueba confirmatoria que, como ya dijimos, se recomienda más el FTA-ABS o el TPPA. Si estos salen negativos, se considera que es una prueba falsa positiva del RPR o VDRL, que ya vimos que son menores al 1%, y en caso de salir positivos, evidentemente se puede hablar de una sífilis diagnosticada o del antecedente de una sífilis sin tratamiento. Sin embargo, actualmente se trata de implementar un nuevo algoritmo de escrutinio, al cual se le denomina algoritmo reverso, el cual trata de primero realizar una prueba específica, como pueden ser los inmunoensayos treponémicos, como el de quimioluminescencia o el enzimático. Si estas pruebas salen negativas, se asume que la paciente no tiene infección por sífilis, y si sale positiva, nos hace necesario, como en el caso anterior, tomar una prueba de confirmación, la cual se recomienda nuevamente que pueda ser VDRL o RPR. Es decir, aquí empezamos con una treponémica y confirmamos con una no treponémica. Sin embargo, uno de los problemas que tiene este método, en mi opinión, es que si sale reactiva, pues evidentemente hablamos del diagnóstico de una sífilis. Sin embargo, si no sale reactiva, tendríamos que hacer otra confirmación con otra prueba específica, pero que sea diferente a la primera. En este caso se inició con un inmunoensayo, por lo que se recomienda realizar una prueba diferente. En este caso es el TPPA. De acuerdo a esto, si sale negativo, se va a hablar entonces de un falso positivo del inmunoensayo, pero de todos modos sugieren repetirlo en 4 semanas por los probables falsos negativos de los otros estudios. Si sale reactivo, evidentemente hablamos del diagnóstico de una sífilis. En lo particular, creo que hace falta definir de forma más adecuada este tipo de abordajes, por lo que hasta el momento considero prudente conservar el algoritmo tradicional, que es realizar una prueba no treponémica y posteriormente una prueba treponémica de confirmación. En cuanto al tratamiento, es bastante sencillo, debe de ser sistemático en todas las pacientes. Uso de betalactámico penicilina G-benzatínica. Se va a dividir de acuerdo a la etapa clínica de la paciente. Para sífilis primarias, secundarias y latentes tempranas, la dosis es de penicilina G-benzatínica 2.4 millones de unidades intramuscular. En el caso de las embarazadas, más que una dosis, se recomienda 2 dosis, es decir, una dosis cada semana con 2 dosis totales. Para pacientes con sífilis latente tardía, aquellas de duración desconocida o una sífilis terciaria, el tratamiento es igualmente 2.4 millones de penicilina G-benzatínica en 3 dosis, una cada semana. Repetimos, intramuscular, 3 dosis. Ya para casos de neurosífilis, se implementa la penicilina G-benzatínica o se puede utilizar penicilina procaínica más probenecid. Siempre es importante aclarar que en las embarazadas, si tienen alguna contraindicación para el uso de penicilina, lo más importante es confirmar la alergia por interrogatorio. Se puede enviar con un especialista en reacciones alérgicas, y lo que se recomienda hasta el día de hoy es desensibilizar a la penicilina, porque no hay ningún otro tratamiento que sea efectivo, adecuado, eficaz en la mujer embarazada que atraviese la barrera hematoplacentaria y que pueda, al mismo tiempo que trata a la madre, tratar al feto. No hay ninguno como la penicilina. Todos los demás son alternativas válidas en mujeres no embarazadas, tetraciclinas, macrólidos, pero solo en el embarazo se puede utilizar penicilina.
Y eso es todo respecto al tema de sífilis. Ya sabemos que la vigilancia debe de realizarse a los 3 y a los 6 meses con pruebas no treponémicas para evaluar la respuesta. Puede haber pacientes que requieran un manejo por una reinfección o aquellos que tengan una mala respuesta por no haber completado el tratamiento. Si eran 2 dosis y solo se puso una, se recomienda nuevamente indicar un esquema completo. En el caso de que fueran 3 dosis y solo se puso 2, nuevamente, independientemente del tiempo transcurrido, indicar nuevamente el esquema completo con 3 dosis. Fue una clase bastante simple. Esperemos que haya sido de su agrado, que haya sido didáctica. En la caja de comentarios coloquen sus dudas, opiniones o sugerencias y nos estaremos viendo en otro video.